¿Alguna vez mordiste una papa frita crujiente, dorada, perfecta por fuera y suave por dentro y pensaste, ¿qué tiene esta papa? ¿Por qué en casa nunca queda igual que una papa frita de McDonald's? Ahora imagina descubrir que la papa congelada McCain que ves en el congelador del supermercado nace dentro del mismo universo industrial que abastece al gigante de la comida rápida. Y aquí viene lo sorprendente. Esta papa no solo es cortada y congelada. Antes de llegar al paquete es seleccionada en el campo, lavada a escala industrial, pelada con vapor, cortada con agua a alta presión, blanqueada, secada, prefrita, congelada rápidamente y sometida a pruebas. Todo para no decepcionarte cuando abras la bolsa en casa. No es solo una papa cortada y lanzada al congelador. Nace dentro de una gigantesca cadena industrial, con campos planificados, enormes cosechadoras, fábricas llenas de vapor, aceite monitoreado por sensores y túneles de congelación tan fríos que fijan la textura de la papa en apenas unos minutos. Sean todos muy bienvenidos al canal Fábricas y Hechos. Hoy entrarás tras bambalinas de uno de los productos más fascinantes de la industria alimentaria, la papa frita congelada. Esa que parece sencilla dentro del paquete, pero que esconde una ingeniería impresionante antes de llegar a tu freidora. Empresas como McCain, Lamb Weston y Simplot ayudaron a convertir este bastón dorado en una industria global. Producen papas congeladas para supermercados, restaurantes y operaciones de food service en distintos países, abasteciendo a un mercado que exige una cosa por encima de todo: uniformidad. Y si en el episodio anterior mostramos que, para hacer Doritos, el maíz debe transformarse en masa, triángulo y una cobertura crujiente, aquí el desafío es otro: tomar una papa natural, irregular y llena de variaciones y convertirla en bastones casi idénticos, con el mismo color, textura y nivel de crocancia. Cada bastón debe tener un tamaño parecido, un color similar, una textura uniforme y un comportamiento predecible al caer en el aceite caliente. Así que suscríbete ahora a Fábricas y Hechos, porque la pregunta de hoy es simple y adictiva. ¿Cómo una papa cubierta de tierra, arrancada del suelo por enormes máquinas, logra convertirse en un bastón dorado, crujiente y casi idéntico a los miles que salen de una fábrica todos los días? Todo comienza mucho antes de llegar a la fábrica, en el campo. Pero no te confundas. El cultivo que abastece a una industria de papas fritas congeladas no es una simple extensión de tierra llena de papas comunes. Es una operación planificada con precisión. Cada detalle del suelo, del agua, de la variedad y de la cosecha puede determinar si esa papa se convertirá en un bastón perfecto o si será descartada antes de entrar en la línea de producción. Vista desde arriba, la plantación parece una alfombra verde atravesada por líneas perfectas. Bajo la tierra, miles de papas crecen ocultas, aumentando de tamaño en silencio. Y aquí comienza una de las grandes curiosidades de este proceso. No cualquier papa sirve para convertirse en papa frita congelada. Para la industria, la papa ideal debe ser alargada, firme, rica en materia seca y con un bajo contenido de azúcar. Parece un detalle menor, pero lo cambia todo. Una papa con demasiado azúcar puede oscurecerse en exceso durante la fritura. Una papa con demasiada agua puede quedar blanda y quebradiza. Una papa demasiado pequeña produce bastones cortos, fuera del estándar. Por eso, los productores utilizan variedades específicas elegidas para ofrecer longitud, textura y rendimiento. La industria busca papas que formen bastones largos, uniformes y resistentes, porque cada centímetro cuenta cuando millones de unidades atraviesan la fábrica. Cuanto más uniforme sea la materia prima, menos desperdicio se genera durante el corte. Más fácil resulta controlar el color en la fritura y mayores son las posibilidades de que cada paquete tenga una apariencia similar. El suelo también forma parte de esta ingeniería. En muchas regiones productoras, las papas crecen mejor en tierras bien drenadas, con buena aireación y poca compactación. Imagina la papa como un producto que necesita desarrollarse bajo tierra sin quedar aplastado, deformado ni dañado.
Si el suelo está demasiado duro, puede crecer torcida. Si hay piedras, puede sufrir cortes. Si falla el riego, el crecimiento se vuelve irregular. Y si llueve demasiado en el momento equivocado, la cosecha puede convertirse en una carrera contra el tiempo. El riego ofrece una de las escenas más impresionantes de esta primera etapa. Grandes brazos metálicos giran lentamente sobre los cultivos, distribuyendo agua en círculos enormes. Todo parece tranquilo, casi sencillo, pero detrás hay cálculos precisos. Demasiada agua puede favorecer enfermedades y alterar la calidad. Muy poca reduce el tamaño y el rendimiento. La fábrica necesita papas grandes, sanas y previsibles. Por eso, el campo funciona como la primera etapa de la línea de producción, solo que al aire libre. Antes de que estas papas salgan de la tierra, ya se han monitoreado numerosos factores. Los técnicos evalúan el tamaño promedio, el contenido de sólidos, la cantidad de azúcar, la madurez de la cáscara y el estado general del cultivo. En algunos casos, se extraen muestras antes de la cosecha para anticipar cómo se comportará ese lote después de ser lavado, cortado, prefrito y congelado. Puede parecer exagerado analizar una papa cuando todavía está en el campo, pero imagina descubrir demasiado tarde que toneladas enteras no alcanzarán el color correcto durante la fritura. Cuando llega el momento de la cosecha, comienza el espectáculo. Enormes máquinas avanzan lentamente entre las hileras, levantando la tierra como si abrieran el suelo. Se introducen por debajo, aflojan la tierra, extraen los tubérculos y conducen todo hacia bandas vibratorias que sacuden la mezcla para separar las papas, la tierra, las hojas y los pequeños terrones. Es casi como observar un colador gigante trabajando en movimiento. Lo impresionante es que la cosecha debe ser lo bastante potente para extraer toneladas del suelo, pero también lo bastante delicada para no dañar el producto. Una papa golpeada, cortada o aplastada puede causar problemas más adelante. Un daño que parece insignificante en el campo puede oscurecerse después, perjudicar la apariencia del bastón o provocar que esa unidad sea rechazada durante la inspección. Por eso, deben controlarse la velocidad de las máquinas, la altura de las caídas sobre las bandas e incluso la manipulación dentro de los camiones. Y aquí aparece una imagen poderosa. Camiones cargados con montañas de papas recién cosechadas. Cada caja transporta una parte del cultivo hacia una nueva vida industrial. Lo que apenas unos minutos antes permanecía enterrado, ahora se convierte en materia prima de una cadena global, capaz de abastecer supermercados, restaurantes, establecimientos de comida rápida y grandes cadenas de alimentos. Pero este transporte también exige cuidado. Las papas no pueden tratarse como si fueran piedras. Si se dejan caer desde grandes alturas, pueden sufrir daños internos. Si permanecen expuestas demasiado tiempo a condiciones inadecuadas, pueden perder calidad. Si el lote contiene papas fuera del estándar, la fábrica lo descubrirá más adelante. Por eso, incluso antes de llegar a la industria, cada camión representa una apuesta por la calidad obtenida en el campo. Existe además otro detalle curioso. La papa perfecta para freír no siempre es la más bonita que elegirías en un mercado. En el supermercado, muchas personas se fijan en la cáscara y en la apariencia general. Para la industria, lo importante es el resultado después del corte y la fritura. Una papa grande, alargada y rica en sólidos puede ser más valiosa que una papa redonda y atractiva, porque produce bastones largos, se dora mejor y pierde menos agua. Por eso, la papa frita congelada comienza con tanta ciencia oculta. Antes de que existan el paquete, el congelador, el aceite caliente o la freidora de aire, se libra una batalla silenciosa en el campo para producir el tubérculo adecuado. La industria no busca cualquier papa. Necesita papas con un comportamiento predecible, capaces de atravesar vapor, cuchillas, agua caliente, aceite, congelación y transporte sin perder textura, color ni forma. Y si estás disfrutando descubrir esta transformación desde la raíz, deja tu like, porque la crocancia final comienza meses antes, cuando la papa todavía permanece bajo tierra. Después de la cosecha, los camiones se dirigen hacia la fábrica o hacia las áreas de almacenamiento. La papa todavía está sucia, es irregular y conserva las marcas del campo. Pero en la siguiente etapa atraviesa una transformación impresionante. Toneladas de papas en bruto entran por un extremo y, poco después, bastones claros y uniformes avanzan hacia el corazón de la fábrica.
Cuando los camiones llegan a la fábrica, la papa todavía parece estar muy lejos de ese bastón dorado que vemos en el paquete. Llega cubierta de tierra, con restos de hojas, terrones y pequeñas piedras ocultas. Es en este momento cuando la industria realiza una selección rigurosa. Separar lo que puede convertirse en papa frita congelada de lo que no está en condiciones de continuar. La primera impresión es la escala. Los camiones descargan toneladas en las áreas de recepción y el producto comienza a desplazarse por canales de agua o bandas transportadoras anchas. El agua ayuda a amortiguar los impactos y a desprender la suciedad más gruesa. Parece solamente un lavado gigantesco, pero también protege la papa. Desde el inicio, los sistemas de separación retiran piedras, terrones duros y materiales que llegaron junto con la cosecha. Esto es esencial, porque una piedra pequeña puede dañar equipos, cuchillas y tuberías. En una fábrica de flujo continuo, un solo objeto extraño puede detener toda la línea. Después comienza el lavado intensivo. Las papas pasan por chorros de agua, tambores giratorios y cepillos industriales que eliminan la tierra adherida a la cáscara. La imagen es impactante. Miles de papas girando, golpeándose suavemente entre sí y perdiendo la apariencia de un producto recién extraído del suelo. Cuando la cáscara limpia queda a la vista, la fábrica puede detectar manchas, cortes, zonas verdes y otros defectos. En esta etapa, la papa no se evalúa solo por su apariencia. Lo que busca la industria es consistencia. Las papas podridas, demasiado pequeñas, deformes, verdosas o golpeadas pueden ser retiradas de la línea. Dependiendo de la planta, esta selección puede involucrar operadores, cámaras, sensores y separadores mecánicos. El objetivo es evitar que un pequeño defecto termine convirtiéndose más adelante en un bastón oscuro, quebrado o fuera del estándar. Después del lavado llega una de las etapas más impresionantes, el pelado. En casa, muchas personas imaginan cuchillos y cuchillas. En la industria, las grandes plantas utilizan vapor a presión. Las papas entran en un equipo cerrado, reciben una descarga de vapor caliente durante pocos segundos, y cuando cambia la presión, la cáscara se desprende de la superficie. Es casi como si la fábrica convenciera a la papa de desprenderse de su propia piel. Después, cepillos y chorros de agua retiran la cáscara reblandecida, dejando al descubierto la pulpa clara. El proceso debe ser rápido, porque necesita acompañar un flujo de toneladas por hora. Ninguna papa puede esperar como lo haría en una cocina doméstica. El vapor también ayuda a reducir las pérdidas, porque retira la cáscara sin arrancar tanta pulpa como otros métodos más agresivos. A escala industrial, desperdiciar una fina capa en millones de papas puede significar toneladas de producto aprovechable que terminan perdiéndose. A partir de aquí, la papa ya cambió de identidad. Salió del campo sucia e irregular, pasó por agua, separación, inspección y vapor, y ahora está limpia, clara y lista para ser cortada. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué ciudad y estado nos estás viendo? Queremos saber desde dónde nos acompañan quienes también quedan hipnotizados al ver cómo una fábrica transforma algo sencillo en un producto perfecto. Y ahora verás cómo la papa finalmente se convierte en el bastón que todos reconocemos. Pero el corte es apenas el comienzo. Después vienen la estandarización, el blanqueado, el secado y la prefritura, donde se esconde el secreto de su crocancia. Ahora la papa limpia entra en la etapa donde todo comienza a resultar familiar. Hasta este momento todavía era un tubérculo entero, claro, húmedo y sin cáscara. Pero en pocos segundos, esta materia prima se convertirá en cientos de bastones casi idénticos, deslizándose por las bandas transportadoras como si hubieran sido diseñados uno por uno. El corte industrial es una de las escenas más impresionantes de la fábrica. En muchas líneas, las papas son impulsadas por agua a gran velocidad contra cuchillas fijas. Puede parecer extraño, pero tiene sentido. En lugar de que una cuchilla descienda sobre cada papa, la propia fuerza del agua lanza el producto a través de una rejilla cortante. El resultado son bastones largos, rectos y producidos mucho más rápido de lo que permitiría cualquier corte manual. Pero cortar no es suficiente. La industria necesita estandarizar. Los bastones demasiado grandes, demasiado pequeños, delgados, torcidos, quebrados o con manchas pueden ser separados.
Los fragmentos más pequeños pueden destinarse a otros productos, como papas con formas diferentes, hojuelas o ingredientes industriales. Nada se deja al azar, porque cada sobrante representa dinero, energía, agua y tiempo de producción. Es aquí donde muchas personas descubren que existe un mito. La papa frita congelada no es simplemente una papa cruda cortada y congelada. Si fuera así, llegaría a tu casa con una textura irregular, un color impredecible y una gran probabilidad de quedar blanda después de prepararla. El secreto está en las etapas invisibles que ocurren antes de entrar al congelador. Después del corte, los bastones pasan por un lavado para retirar parte del almidón suelto de la superficie. Si queda demasiado almidón, los bastones pueden pegarse entre sí, oscurecerse durante la fritura y perder la textura deseada. Después llega el blanqueado, una etapa que parece sencilla pero que lo cambia todo. Durante el blanqueado, los bastones pasan por agua caliente o vapor, bajo un control preciso de tiempo y temperatura. El objetivo no es cocinar por completo la papa, sino preparar su estructura. Esta etapa ayuda a retirar azúcares de la superficie, uniformar el color, reducir reacciones no deseadas e iniciar un ligero cambio en la textura. Es como si la fábrica le diera una primera instrucción al bastón: vas a dorarte de la manera correcta. Después del blanqueado, los bastones pasan al secado. Esta fase parece discreta, pero es una de las grandes responsables de la crocancia. El aire caliente circula alrededor de los bastones para retirar la humedad de la superficie. Si entran demasiado mojados al aceite, la fritura pierde eficiencia, aumenta el consumo de energía y la textura final se ve afectada. La industria busca una superficie preparada para formar esa capa dorada y crujiente que todos desean. Y entonces llega la etapa que más sorprende: la prefritura. Sí, la papa congelada suele freírse parcialmente antes de llegar al paquete. Pasa por aceite caliente durante un tiempo controlado, suficiente para formar una capa exterior, iniciar el dorado y desarrollar sabor, pero sin completar la cocción. Por eso, cuando colocas las papas en la freidora de aire, en el horno o en una freidora convencional, no comienzan desde cero. Están terminando una historia que empezó dentro de la fábrica. Ahora imagina la escala de todo esto. No estamos hablando de una porción pequeña. Hablamos de bandas transportadoras cargadas de bastones, aceite circulando por sistemas industriales, filtros retirando partículas, control constante de temperatura y lotes enormes atravesando segundos decisivos. Un pequeño error en esta fase puede comprometer toneladas de producto. Y hay un detalle curioso: el patrón visual que ves dentro del paquete no es una casualidad. La fábrica busca bastones de longitud similar, color claro y superficie uniforme, porque el consumidor relaciona esas características con la calidad. Las grandes cadenas de restaurantes también dependen de ese estándar. Cuando una operación sirve miles de porciones al día, cada lote debe comportarse de la misma manera. La papa necesita freírse rápido, dorarse de forma predecible y ofrecer la misma sensación crujiente una y otra vez. Por eso, las empresas globales de papas congeladas han crecido tanto. No venden solamente papas, venden previsibilidad. Ofrecen un producto que puede salir de un campo, atravesar una fábrica compleja, viajar congelado y aún así terminar con una textura similar en cocinas completamente diferentes. Al final de esta etapa, la papa ya no parece un producto agrícola. Se ha convertido en un alimento industrial en una fase avanzada. Cortado, lavado, seleccionado, blanqueado, secado y prefrito. Pero todavía falta una etapa decisiva. Si se enfría lentamente o se congela de cualquier manera, todo este trabajo puede perderse. En el siguiente paso, los bastones entran en túneles de frío extremo, donde la fábrica debe congelar cada unidad rápidamente para preservar la textura, evitar que se formen bloques pegados y preparar el producto para viajar por todo el mundo. Después de la prefritura, la papa todavía está caliente, delicada y vulnerable. Ya tiene forma, un color inicial y una capa exterior preparada para quedar crujiente. Pero si este bastón se enfría lentamente, puede perder parte de su textura y pegarse a los demás. Por eso, la siguiente etapa es una de las más importantes de la fábrica: la congelación ultra rápida. Los bastones avanzan por bandas transportadoras hasta túneles de frío intenso, donde corrientes de aire helado circulan a gran velocidad.
La idea es congelar cada unidad por separado, sin convertir todo en un bloque sólido de papa. Esta congelación rápida ayuda a preservar la estructura creada anteriormente y mantiene los bastones sueltos dentro del empaque. Por eso, cuando abres una bolsa en casa, puedes servir una porción sin tener que romper una roca congelada. La escena es casi cinematográfica. Una banda llena de papas doradas entra en un túnel helado y, al salir por el otro extremo, aparece un producto estable, firme y listo para viajar. En pocos minutos, aquel bastón que vino del campo y pasó por vapor, cuchillas, agua caliente y aceite queda protegido por el frío. Pero la fábrica todavía no ha terminado. Después de la congelación, sensores, cámaras y operadores continúan evaluando el producto. Los bastones quebrados, demasiado oscuros, demasiado claros o fuera del tamaño establecido pueden ser retirados. En algunas líneas, detectores buscan materiales extraños antes del envasado. El objetivo es sencillo. Cada paquete debe ofrecer el mismo estándar, ya sea en el supermercado, en un restaurante o en una operación de gran escala. Durante el envasado, todo ocurre rápidamente. Las máquinas dosifican la cantidad correcta, pesan automáticamente, sellan los paquetes y organizan las unidades dentro de cajas. Puede parecer solo el final del proceso, pero el empaque también protege contra la humedad, las quemaduras por congelación, la contaminación y la pérdida de calidad. Es la última barrera entre la fábrica y el consumidor. Y aquí entra una regla que no puede fallar: la cadena de frío. Desde la fábrica hasta el centro de distribución, del camión al supermercado y del almacén al congelador, la papa debe permanecer congelada. Si se descongela y vuelve a congelarse, los cristales de hielo pueden crecer. La textura puede deteriorarse y el resultado final ya no será el mismo. La crocancia que parece nacer en tu freidora de aire depende de un viaje completo bajo temperatura controlada. Y lo más increíble es esto: la papa frita congelada es uno de los mejores ejemplos de cómo la industria transforma un alimento sencillo en un producto predecible. La papa sigue siendo papa, pero la experiencia que llega al consumidor es el resultado de la agricultura, la ingeniería, la logística, el control de calidad y una enorme cantidad de frío trabajando en conjunto. Así que, la próxima vez que tomes un paquete del congelador, recuerda: esos bastones comenzaron ocultos bajo la tierra, fueron extraídos por máquinas gigantescas, atravesaron una fábrica de gran precisión y viajaron congelados hasta el supermercado. Si te gustó descubrir este proceso desde adentro, suscríbete a Fábricas y Hechos y cuéntanos qué fue lo que más te sorprendió de esta producción. ¿El cultivo, el pelado con vapor, la prefritura o el túnel de congelación? Y después de ver todo esto, ¿volverás a mirar de la misma manera un paquete de papas congeladas? Y si crees que ya lo viste todo, entonces no imaginas la fábrica que mostramos en nuestro episodio anterior. Ya está apareciendo en tu pantalla. Haz clic y acompáñame a descubrir otro secreto oculto aquí, en Fábricas y Hechos. Te mando un fuerte abrazo, te espero ahí.